Buenas tardes. El tema que les voy a presentar hoy se titula Enfermedad de Crohn estenosante, rol de la endoscopía terapéutica. Entonces, este es el programa de la presentación. Vamos a partir con una pequeña introducción donde conversaremos sobre la relevancia del problema. Luego, el segundo punto, uno de los puntos más importantes de esta presentación, porque vamos a hablar de cómo evaluamos la estenosis de un paciente con enfermedad de Crohn y específicamente vamos a conversar sobre los factores de riesgo de mala respuesta a terapia médica. Luego, el tercer punto, hablaremos específicamente sobre las estrategias endoscópicas que tenemos disponibles para resolver una estenosis. Nos vamos a centrar primordialmente en la dilatación con balón, pero también hablaremos brevemente sobre la espectroplastia y la instalación de stents. Y vamos a terminar con unas pequeñas conclusiones. Bueno, como todos saben, la enfermedad de Crohn es una condición inflamatoria del tubo digestivo de causa desconocida, pero que afecta primordialmente al ilion y al colon. Se reconocen tres fenotipos: el fenotipo inflamatorio, el fenotipo penetrante o fistulizante y el fenotipo estenosante. El tema es que al momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes comienza con un fenotipo inflamatorio. De hecho, el 70 al 80% de los pacientes al momento del diagnóstico tienen un fenotipo inflamatorio. El problema es que a medida que avanza el tiempo, la enfermedad en la mayoría de los pacientes progresa y de hecho a 10 años, la mayoría de los pacientes ha desarrollado fístulas y o estenosis. Esto determina que el 50-60% de los pacientes con enfermedad de Crohn requieren una cirugía entre los 10 años de evolución, siendo la estenosis una de las principales causas. Lamentablemente, a pesar de que hace más de 40 años usamos tanto corticoides como inmunomoduladores para el manejo de la enfermedad de Crohn, la aparición de la estenosis parece ser un fenómeno inevitable. Apareció una luz de esperanza con la terapia biológica. ¿Ya? Lamentablemente, en los estudios aleatorizados originales, el número de pacientes con enfermedad estenosante que fueron incluidos en los estudios es muy limitado y no existen estudios aleatorizados enfocados en el fenotipo estenosante. Eso determina que exista muy poca información de cómo manejar a este tipo de pacientes. Entonces, las grandes preguntas son: ¿cuándo una estenosis debe manejarse médicamente? ¿Cuándo debemos evaluar estrategias endoscópicas? ¿Y cuándo considerar la cirugía? Ahora, ¿qué es lo que nos dice el sentido común? El sentido común nos dice, ok, si tenemos una estenosis y hay un fenómeno inflamatorio predominante, uno piensa rápidamente que el proceso es reversible y por lo tanto la terapia médica va a tener un rol. Por el contrario, si tenemos un paciente con una estenosis en donde hay fibrosis, uno rápidamente piensa que el proceso es irreversible y la terapia médica probablemente no va a tener eso. El problema de esto es que si realmente las imágenes que habitualmente nos permiten hacer el diagnóstico de estenosis, si las imágenes radiológicas permiten realmente determinar el grado de fibrosis. Y para poder responder esta pregunta me voy a centrar en dos estudios. Son dos estudios de cohorte publicados recientemente. Uno publicado en GAT en 2018, que es una cohorte cuyo acrónimo es CREOLE, que es del Grupo Europeo de Estudio de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y el segundo, un estudio publicado el año 2020 del Grupo Australiano. Como les dije anteriormente, son dos estudios de cohorte. En todos los pacientes incluidos en estos estudios fueron estudiados con esterografía por resonancia. Y ambos buscaron determinar predictores de la necesidad de cirugía en estenosis por enfermedad de Crohn. El primero, el CREOLE, es una cohorte prospectiva, incluyó 97 pacientes y todos con estenosis sintomática del intestino delgado. En este estudio todos los pacientes fueron tratados con biológicos, con adalimumab. De hecho, el objetivo primordial de este estudio era evaluar cómo se comportaban estos pacientes al ser tratados con adalimumab. Y el outcome primario fue la respuesta sintomática sin la necesidad de uso de corticoides, nutrición parenteral, dilatación y cirugía a las 24 semanas de evolución. Y se realizaron análisis multivariados mediante modelos de regresión logística para establecer las asociaciones independientes con la respuesta. En relación a los resultados, el 64% de los pacientes tuvo una buena respuesta a las 24 semanas, o sea, lo que es bastante bueno. Lamentablemente, a los 3.8 años de seguimiento medio, más de la mitad de los pacientes que tuvieron una buena respuesta inicial, al final del día, de todas formas, requirieron cirugía u otro procedimiento invasivo como endoscopía terapéutica. Y esta es la tabla del análisis multivariado, que yo diría que es la tabla más importante de ese estudio. Y aquí vemos cuáles fueron las variables que independientemente se asociaron a la respuesta. Y en este caso, factores de buen pronóstico. Y una cosa son los síntomas. Cuando uno tiene síntomas leves o el paciente tiene una duración de síntomas menor a 5 semanas, esos son signos de buena respuesta a la terapia médica. Y lo otro son características imaginológicas. Y aquí hay 4 características imaginológicas, pero en este estudio se evaluaron más de 20 características imaginológicas
y la verdad es que solo 4 tuvieron asociación independiente. Uno es la extensión de la estenosis, lo segundo es el diámetro de dilatación del intestino proximal a la estenosis, mayor a 3 centímetros, ¿ya? Eso es de mal pronóstico, y un realce marcado con medio contraste tardío a nivel de la estenosis, que si hay medio contraste entrando a la zona de la estenosis, eso habla de que hay inflamación persistente, y por lo tanto el que hay un realce habla de un mejor pronóstico en términos de respuesta a la terapia médica. Y también es de buen pronóstico que no hayan fístulas en relación a la estenosis, ¿ya? Entonces eso con este estudio. Vamos al segundo estudio, que es una cohorte retrospectiva, que se incluyeron 136 pacientes con al menos un año de seguimiento. Y aquí los pacientes fueron manejados a criterios del tratante, así que no todos los pacientes recibieron terapia biológica. Y el outcome primario fue la necesidad de cirugía a los 6 meses de evolución. Nuevamente se realizaron análisis multivariados de regresión logística para evaluar la asociación independiente. Y en términos de resultados, el 46% de los pacientes en esta cohorte requirió cirugía antes de los 6 meses de evolución. Aquí también se evaluaron más de 20 características imaginológicas para evaluar su asociación con la respuesta, y este es el análisis multivariado donde finalmente son las variables que tuvieron asociación independiente. Y aquí fue de mal pronóstico. Entonces, nuevamente, hay 3 características imaginológicas solamente que se asocian a mal pronóstico. Uno es el diámetro de la dilatación proximal a la estenosis, que es lo mismo que el estudio anterior, más de 3 centímetros. Aquí aparece una variable nueva, que es el grosor de la pared intestinal en la zona de la estenosis. Cuando el grosor de la pared es mayor a 10 milímetros, es de peor pronóstico. Y nuevamente, una estenosis larga también es de mal pronóstico, en este caso 5 centímetros. Y la última variable es una variable clínica, nuevamente relacionada con la intensidad de los síntomas. Si los síntomas se asocian a la necesidad de una hospitalización, eso es de mal pronóstico. En suma, lo que les quiero transmitir con estos exámenes es que no es tan simple como preguntarle al radiólogo, oye, ¿tiene fibrosis? Oye, ¿tiene inflamación? Porque la verdad es que esos elementos que fueron evaluados en los análisis univariados no mostraron una asociación clara. Y aquí les voy a dar un ejemplo de una estenosis de mal pronóstico, porque aquí lo que tenemos es una estenosis larga, con un grosor de la pared mayor a 1 centímetro y con una dilatación proximal a la estenosis mayor a 3 centímetros. Por lo tanto, esta es una estenosis de mal pronóstico, ¿ya? Y que no tiene mucho que ver con el tema de si tiene o no tiene fibrosis. Ok, entonces, eso es lo que les quería contar en términos de la evaluación de la estenosis. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Tengo un paciente con estenosis por enfermedad de Crohn. ¿Cuándo llamo al endoscopista avanzado? Y aquí me voy a colocar en el rol del endoscopista. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que necesita el endoscopista? Necesita 2 cosas. Necesita un endoscopio que le permita alcanzar la zona de la estenosis. Y segundo, necesita los elementos para resolver esa estenosis. En relación al primer punto, la verdad es que la mayoría de las estenosis están ubicadas en el ilion terminal y en la región iliocólica. Por lo tanto, un colonoscopio tradicional permite alcanzar la estenosis en la mayoría de las ocasiones. Ahora, si la estenosis está arriba, y con eso me refiero a yeyuno, ilion proximal, medio o distal, la verdad es que se requiere de enteroscopía, y dependiendo de la ubicación, uno define el acceso. Por ejemplo, si la estenosis está en yeyuno, se está en ilion proximal y eventualmente en ilion medio, uno habitualmente se inclina por el acceso vía oral. En cambio, si la estenosis está en el ilion distal, uno habitualmente se inclina por el acceso retrógrado o vía anal. Ahora, aquí un consejo. Si tenemos una lesión en yeyuno y esta lesión está cercana al ángulo de Treitz, mi consejo es que intenten realizar una enteroscopia de empuje con un colonoscopio tradicional o un colonoscopio pediátrico que tiene el mismo largo que el colonoscopio tradicional. ¿Ya? Habitualmente con eso se logra alcanzar la estenosis. Pero si las lesiones son más distales, eso requiere habitualmente enteroscopia profunda. Y en mi experiencia personal, y la mayor evidencia publicada, es a favor de la enteroscopía de doble balón. Para los que no han tenido la oportunidad de ver una enteroscopía de doble balón, aquí tenemos una imagen radiológica de un paciente que me tocó hacer hace algunos meses atrás. Aquí vemos la enteroscopia de doble balón profundamente introducido dentro del intestino delgado, y además el intestino delgado se pliega sobre sí mismo sobre el enteroscopio, y eso permite avanzar varios metros a lo largo del intestino delgado. Ok, vamos al segundo punto. ¿Qué elementos tengo yo para poder resolver la estenosis? Y la verdad es que se han descrito 3 elementos. Uno, el balón de dilatación. Lo segundo es la estricturoplastía, en donde se utilizan cuchillos endoscópicos para realizar cortes en la estenosis. Y el tercero es utilizar prótesis metálicas autoexpansibles, habitualmente cubiertas, o también llamados stents. Entonces vamos al balón. La verdad es que hay varios tipos de balones, y los tipos de balones dependen de la longitud del balón, que van de 2 a 4 centímetros habitualmente,
y al diámetro de dilatación del balón, que habitualmente va de 8 a 20 milímetros, y además hay balones con diámetro variable. Habitualmente los balones requieren al menos un canal de trabajo de 2,8 milímetros para poder introducir el insumo. Ahora, en términos de eficacia, existen dos revisiones sistemáticas. Y estas incluyen solo estudios observacionales. La verdad es que los estudios que he publicado al respecto son series de casos o cohortes sin grupo control. Y la revisión más reciente incluyó más de 1.400 pacientes sobre 3.000 dilataciones. Y de acuerdo a esta casuística, el 98% de las estenosis tratadas estaban en ilion y el 60% aproximadamente eran estenosis postquirúrgicas o estenosis de la anastomosis. En términos específicamente de eficacia, el éxito técnico descrito fue 89-90%, y el éxito técnico se refiere a que el endoscopista haya quedado satisfecho. Pero la verdad eso no es tan importante, lo más importante es que al paciente le vaya bien, y en términos de éxito sintomático, el porcentaje de éxito es aproximadamente un 80%, o sea, 4 de cada 5. Complicaciones, y con esto me refiero a perforación y hemorragia, casi 3%. Y estos son datos importantes que se deben transmitir al paciente cuando uno le ofrece este tipo de alternativas. Y lo otro importante es el pronóstico a largo plazo, y a 2 años de seguimiento, sobre el 70% de los pacientes al final del día de todas formas requirió una nueva dilatación, y sobre el 40% de todas formas requirió una resección quirúrgica. Y aquí otro dato importante que tiene que ver con la longitud. Cuando la longitud de la estenosis es menor a 5 centímetros, también se asocia a buen pronóstico, y esto es un dato que se repite con los estudios que les mostré anteriormente. Otros signos de mal pronóstico descritos en otros estudios son estenosis múltiples, estenosis postquirúrgicas, estenosis complicadas con fístulas, estenosis duodenales y la estenosis acodadas o curvas. O sea, el mejor escenario es que la estenosis sea recta. Y aquí les voy a mostrar un caso de una paciente que yo evalúo desde el punto de vista del Crohn y que le hice el procedimiento. Es una paciente compleja que en este momento tiene 65 años y que tuvo una gran resección de ilion por un Crohn, aproximadamente 1 metro, y tiene una anastomosis enteroentérica, aproximadamente a 20-25 centímetros de la válvula ileocecal. Entonces aquí lo que tenemos es el ciego, y aquí tenemos el ilion terminal. Aquí tenemos el área de la estenosis. Todo esto que está acá es el área de la estenosis con un pequeño orificio ahí que permite la conexión con el resto del intestino. Y aquí tenemos el intestino río arriba, que está dilatado más de 3 centímetros como signo de mal pronóstico. Bueno, aquí afortunadamente logramos alcanzar la estenosis con un colonoscopio tradicional, y este puntito que se ve acá, que aquí se ve más de cerca, es la estenosis, una estenosis puntiforme. Así que lo que hicimos, lo que se hace es que se avanza una guía a través de la estenosis y luego se avanza un balón, y en este caso hicimos una dilatación hasta 1 centímetro con una respuesta satisfactoria desde el punto de vista endoscópico y por fortuna también satisfactoria desde el punto de vista sintomático. De hecho hicimos un control al año de evolución y la verdad es que la anastomosis estaba permeable, muy buena respuesta desde el punto de vista clínico. Lamentablemente, a los 2 años y medio, la estenosis recidivó, pero hicimos una nueva dilatación con balón, que es lo que estamos viendo acá, y la paciente afortunadamente está asintomática hasta el día de hoy. Eso respecto al balón. Ahora vamos a la estricturoplastía endoscópica. La verdad aquí lo que se hace es que se utiliza un cuchillo endoscópico, un active knife o alguna alternativa, y se realizan cortes circunferencial y transversal en la zona de la estenosis para poder realizar la dilatación con control endoscópico absoluto. La verdad es que los datos publicados establecen que la efectividad parece ser similar a la del balón, pero la evidencia publicada es limitada. Hay solo 3 series de casos y todos publicados por el mismo grupo de Cleveland Clinic. Y entonces es difícil recomendar esta estrategia por sobre la del balón. Con balón hay mucha más experiencia además. Y el tercer punto es la instalación de un stent. Y aquí tenemos un ejemplo de una estenosis en colon, en donde se instaló una prótesis metálica autoexpansible. Y la verdad es que el problema de esto es que los stents enterales y colónicos están primordialmente diseñados para estenosis por cáncer, estenosis neoplásica. Y la evidencia disponible en Crohn es muy, muy limitada y no se recomienda su uso en la práctica habitual. Y el problema, o el principal problema, es que tiene una alta tasa de migración al ser prótesis totalmente cubiertas. Por lo tanto, los que han hecho este procedimiento recomiendan retirar el stent 3-4 semanas después de la instalación para evitar complicaciones secundarias a la migración. Otra alternativa que se han estudiado es inyectar drogas en la zona de la estenosis, ya sea corticoides, triamcinolona o anti-TNF. Y la verdad es que los datos son inconsistentes. La verdad es que no hay un beneficio categórico. De hecho, un pequeño randomizado con anti-TNF que no muestra beneficio. Por lo tanto, en la actualidad no hay evidencia suficiente para recomendar esta alternativa.
Y ya casi terminando, como conclusiones o en suma, podemos decir que la estenosis es una complicación frecuente y una de las principales indicaciones de cirugía en enfermedad de Crohn. Y la evidencia disponible para evaluar la respuesta a la terapia médica es extremadamente limitada. Cuando nos enfrentamos a un paciente con una estenosis, las características imagenológicas que dan mal pronóstico son estenosis largas, mayor a 5 centímetros, y tener una gran dilatación del intestino proximal, mayor a 3 centímetros. Y lo otro es que sean muy sintomáticas, por ejemplo, que requieran hospitalización. Y otro elemento a considerar es un escaso realce tardío con medio contraste de la zona de la estenosis, la presencia de fístulas cercanas a la estenosis y el grosor de la pared a nivel de la estenosis mayor a 10 milímetros. Ninguna de estas condiciones por sí solas eh, 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 indican necesidad de cirugía, pero mientras más elementos tengas, peor el pronóstico. Y finalmente, si tenemos un paciente sintomático sin respuesta a terapia médica, la endoscopía terapéutica tiene un rol en pacientes seleccionados. En este sentido, la dilatación con balón es la herramienta con mejor evidencia disponible y el mejor escenario para el endoscopista terapéutico es que la estenosis sea corta, que sean únicas y rectas. La efectividad, como les dije anteriormente, 80-90%, pero deben pensar que existe un 3% de riesgo de perforación o hemorragia y la necesidad de redilatación es 70% a los 2 años y que un 40% de todas formas va a requerir cirugía. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias.